dado la libertad para amar, me ha dado el gozo de saber que todo lo puedo en Jesús. Contigo yo tengo la libertad para amar. Hola amigos, sean todos ustedes bienvenidos a su programa Creciendo en el Amor. Llegamos a ustedes gracias a Casa María del Caminante y somos miembros del movimiento Castos por Amor que pertenece a la Arquidiócesis de Miami. Mi nombre es Angélica Duarte y normalmente yo presento este programa con José García, quien en el día de hoy pues no nos puede acompañar, está haciendo el camino de Santiago. Imagínense qué delicia. Cuando llegue le vamos a preguntar a ver cómo le fue. Por mi parte, yo había estado ausente un tiempito, pero gracias a Dios pude regresar con ustedes. Tuve unas complicaciones de salud, una cirugía que se me hizo para quitar la tiroides, después COVID, pero gracias a Dios todo está muy bien. Agradezco sus oraciones y bueno, aquí estamos de regreso. Ahora sí, Jaime Reyes, quien es nuestro productor, nos puede poner allí los sitios en donde está Casa María del Caminante, esta nueva plataforma de comunicación católica. Ustedes la pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Instagram, hasta en WhatsApp. Tiene una página web, está en TikTok. Y necesitamos de su ayuda para que ustedes nos ayuden a promover el contenido de Casa María del Caminante y le dejen saber a más personas que hay un nuevo lugar católico generando contenido para todos ustedes. Quien quiera hacer donaciones las puede hacer por CEL con el número 786-367-1657. 786-367-1657 y que Dios bendiga su generosidad. Bueno, allí nos está mostrando Jaime cómo buscar Casa María del Caminante y vemos, ok, que nos está invitando a suscribirnos al canal, darle clic en la campanita. Eso está muy bueno, Jaime, ese no lo había visto, te quedó chévere. Bueno, queridos amigos, hoy tenemos un programa especial. Como ustedes saben, el movimiento Castos por Amor prepara unos retiros que se llevan a cabo una o dos veces en el año. Y el retiro va a ser muy próximo, este fin de semana que viene. Va a ser el 8 de julio al 10 de julio. Es un retiro interno, es un retiro único en su clase y se llama Libres para Amar. Va a ser en Casa Manresa. Y la invitada de hoy es una chica muy joven que asistió a ese retiro y la vida le dio una sorpresa bonita. Pero antes vamos también a escuchar un poco de su vida. Ella se llama Nadia Camila Lupiano, pero le gusta que le digan más Camila. Así que Camila, bienvenida a Creciendo en el Amor. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer estar aquí y poder compartir con todos ustedes. El placer es nuestro que hayas aceptado nuestra invitación. Pues Nadia, primero queremos saber de tu vida. Cuéntanos un poquito de tu familia, dónde naciste, cómo está compuesta tu familia. Cuéntanos eso. Pues de origen soy de Bogotá, Colombia, a pesar que no tengo ni acento ni nada, nada de eso, pero de ahí nací. Pero mi papá es argentino, entonces creí entre los dos países y pues vine a Estados Unidos muy joven. En este momento tengo 23 años, me gradué de Biología y Nutrición en FIU. Go ¡Ay, qué bien! Panthers! ¡Go Panthers! Y estoy en este momento casada, mi esposo tiene 25 y es un ingeniero y tenemos una preciosa hija que va a cumplir ahora un año el 20 de julio, que es la fiesta Oh, del Niño Dios en Colombia y es oh, el Día de felicitaciones. Independencia. Oh, Entonces ella bien, nació más colombiana. felicitaciones. Sí, pero bueno, entonces vamos a ir despacito para llegar a ese momento de la familia ya tuya. ¿Y tú creciste en un hogar católico? ¿Tus papás eran católicos o cómo era con la fe?
Mi 70. papá no es católico ni por accidente, pero mi mamá sí es súper católica y siempre desde pequeña siempre me habló de la castidad. Yo me recuerdo mis primeras memorias, mi mamá siempre me hablaba de la castidad, y es algo que siempre a mí y mi hermano siempre nos dijo la importancia. Que salvar las relaciones sexuales hasta el matrimonio, porque siempre nos dijo que el noviazgo, si tienes relaciones, te hacen ciega y no ves en realidad con quién estás. Y eso siempre es lo que ella me ha dicho y eso era mi base de, pues, castidad, era lo único de la base. Y eso me impactó mucho desde muy pequeña y cuando yo estaba en la secundaria y todo, siempre estuve muy firme que no, pues yo no quería tener relaciones afuera del matrimonio. Y mucho sobre la pureza y que la pornografía era mala y todo eso. Entonces, O mi sea, tu mamá, mami fue muy abierta y les habló de sí, esos temas con mucha naturalidad, o sea, porque es primera vez que escucho una mamá diciendo que la pornografía pues no es buena. ¿Eres tú y hermanos, hermanas? un hermano, tengo un hermano Ok, menor que yo. y a él también se lo digo así. Sí, bueno, cuando éramos pequeños no dijo la palabra pornografía, Ujú. pero nos decía, es malo ver imágenes de personas desnudas, ¿cierto? Y después cuando empezamos a crecer, ya dependiendo de la edad, nos dijo ya, no, la pornografía es mala o lo que sea, dependiendo de pues nuestra madurez y nuestra capacidad de entender lo que nos decía. Ujú. Pero sí, desde pequeño siempre nos dijo eso y siempre nos dijo del valor de la persona y el valor de ese respeto con otra gente. Ya, Eso creo que influenció mucho a mí y a mi hermano en eso. hermano también. Y bueno, ¿y cómo es crecer, ser adolescente? Tú estabas en los Estados Unidos y no sé si estabas en una escuela católica o en una escuela secular, o sea, una del Estado. ¿Cómo es eso? Porque me cuentan que allí es muy difícil mantener la pureza, la castidad. Pues mi pureza fue, yo tenía una mente muy pura cuando entré donde aquí está elementary, middle y high, pero yo fui a una escuela que era middle y high schoolers. Y yo siempre fui muy avanzada en la escuela, entonces a pesar de tener 11 12 años, yo tenía clases con gente de 14 15 años, que eso es ya tienen una perversidad a esa edad, tristemente, muy tristemente. Yo creo que a pesar de, entonces, déme empezar. Yo me recuerdo que yo cuando estaba en sexto grado yo tenía 11 años y ya la gente hablaba de relaciones sexuales, hablaban de chistes muy morbosos y yo me recuerdo que la primera vez que alguien me dijo un chiste así, yo tenía 11 años y yo me quedaba como confundida de qué estaban hablando. No entendía el chiste. No lo entendía y yo, por ejemplo, tuve, a pesar de saber que no quería tener relaciones sexuales, yo tuve mi primer beso a los 13 años y todos tenían novios y se sentaban en el canto de cada uno, entonces era un ambiente muy, pues muy secular, ¿sí? Yo pensaba a los 12 13 años que si no tenías relaciones sexuales ya estás practicando castidad. Eso es lo único que necesitabas para practicar, pues la castidad. Pero y entonces yo me besaba mucho con chicos aquí y allá porque ese era pues el ambiente y así todos lo hacían y era algo pues normal. Entonces sí, era pues era muy sexual el ambiente en general. Y yo no sabía a la vez, pero yo aprendí cuando tenía 14 15 años que todos los amigos míos veían pornografía. Todos y hablaban de eso súper casualmente, como si era pues ver cuál era tu favorita película. Entonces, Oh, wow. Y delante de las muy, niñas y hasta en la escuela de pronto veían este contenido así pornográfico. no que yo Wow. sepa, pero Ajá. sí había la conversación y era algo pero muy casual. Pero sí creo que mi generación no estuvo expuesto tanto como los chicos de hoy en día. Y especialmente yo creo que estuve muy protegida porque a mí nadie me ofreció pornografía y yo nunca vi nada.
pero yo conozco mucha gente de mi edad que empezaron a ver pornografía a los 7, 8, 9 años. Y también sé ahora por mi hija y hasta mi hermano que tiene 3 años menores de yo, por decir, su clase de graduación era mucho más expuesta que la de nosotros. Claro, ahora en las redes sociales es muy fácil entrar a cualquiera de ellas y un video te lleva a otro que terminas viendo Total, imágenes pornográficas. O sea, exacto. es muy fácil la exposición a ese contenido y tristemente el enganche también, ¿no? Total. A quedarse allí viendo esto. Y bueno, eso va afectando la mente, ¿no? Tristemente, por eso vemos tantos desórdenes y tantos dolores ahora en nuestra juventud. ¿Y qué más sigue pasando en tu vida, Camila? Pues estoy en una situación interesante porque yo y mi esposo nos mudamos a Dallas después que nos casamos Oh, porque, pero antes de eso, no, espera que te me adelantaste. Estás en el disculpa. momento de la escuela, estás en el momento en que tú pensabas que estabas viviendo la Ah, castidad, pero estabas sí, muy sexual, digamos, sí, besos y toqueteo. ¿Qué sí. sigue pasando hasta llegar al retiro? Disculpa. No está bien. Entonces, a los 16 años fui a 16, 17 años fui a un retiro, pues no era un retiro, más como una conferencia de la fe católica, y en realidad me dio la inspiración porque eran un montón de jóvenes de la fe y todos enamorados con Dios. Y yo vi a chicos de 17, 18, 19 años orando y glorificando a Dios. En realidad era una conferencia con un ambiente muy carismático, Sí, y pero esa conferencia llegas porque tu mami te hace la invitación o tú solita la buscaste. pues yo me sentía, yo de besar mucho, yo tenía un diferente novio cada como 3, 4 meses, y eso te hace sentir de solo, y yo estaba en un punto muy triste y me sentía muy sola, y en mi casa mis padres siempre tenían una relación muy mala, entonces yo me sentía pues en un punto muy bajo en mi vida, y mi mamá siempre era mucho de la fe, y yo dije pues eso le da mucha alegría a mi mamá y fortalece. Entonces, voy a ver si existe Dios. Voy a ir a esta conferencia, voy a ver si esto de la fe es cierto o no. Y también hice investigación de todas las religiones del mundo. Estudié hindú, me leí todas sus escrituras, budismo, el Corán, me leí el Torah, todo eso. Y decidí si existe la religión, lógicamente, la única que sería verdadera es la fe católica. Entonces yo a través de la lógica llegué a esta conclusión. Oh, mira tú, llegaste a esa conclusión y tendría que ver en algo la comunión de pronto a esa Sí, conclusión. sí, sí, sí. Sí, no, bueno, sí y no, porque mi mamá siempre me decía desde pequeña, yo soy católica porque Dios mismo está presente en la Eucaristía. Y si Dios mismo está presente en la Eucaristía, esa es la religión verdadera. Ujú. Pero mi papá, como no es católico, yo pensé a los 13 años, 14 años, yo soy católica porque mi mamá es católica, pero eso no significa que esa es la verdad. Porque si mi mamá fuera musulmana, judía, lo que sea, esa sería mi religión. Pero Ujú. yo quiero ver cuál es la verdad. Yo quiero seguir la verdad sobre todas las cosas. Entonces, por eso es que me puse a estudiar todo. Y hindú no hace sentido porque yo no vivo en India, entonces yo no nací en su sistema y no hace sentido lógicamente, por muchas razones. Ajá. Entonces eso me quedó en realidad. Budismo no es una religión, no creen en un dios ni nada, solo creen, es una filosofía. Es una filosofía. Entonces, no, Creen en una tampoco. persona, sí, sí, no es un Dios. Entonces me quedaba musulmán, judío y cristianismo, ¿cierto? Entonces yo pensé, pues si el judío es correcto, el cristianismo es la completación de lo judío. La segunda Entonces, parte de la historia, claro. entonces eso me quedó entre el cristianismo y el islam, porque el islam, ellos creen que Jesús solo era un profeta y que después Mohammed es el profeta, el último profeta, ¿cierto? Pero si tú lees el Corán, hay muchas cosas que se contraían. Y hay muchas cosas que pues, no hacen sentido de la historia que ellos dicen y después sus prácticas de la fe. Sí, y Entonces, también diría yo que un Dios que invita en cierta forma a eliminar infieles, como son los radicales musulmanes, pues no es una religión que te esté ayudando ni a ti ni al resto de la humanidad. Entonces, total. esa es otra razón, ¿no? También como para decir, bueno, por ahí no es.
A mí lo que me convenció es que Jesús dice, cuidado que van a venir profetas falsas. Entonces eso me hizo pensar mucho. Entonces yo dije, eso no, entonces me quedo con la fe cristiana y pues los protestantes sacaron 4 libros de la Biblia obviamente lo católico es la iglesia que Jesús fundó. Y si Jesús fundó la iglesia y Jesús prometió que la iglesia nunca va a caer, esa es la iglesia que Jesús fundó y es la iglesia verdadera. Sí, Y o entonces, sea, muy importante que nos estés contando toda esta jornada que tú has tenido, porque es en la que atraviesan muchos adolescentes. Y me atrevo a pensar que no solo en los Estados Unidos, sino en el mundo en general. El cuestionarse su fe, el cuestionarse sus creencias, tantas cosas, ¿no? Es parte de la etapa de vida. Entonces, mira qué bonito que tú hiciste la tarea y racionalmente, pues, llegaste a un punto, bueno, que nos vas a contar en este momento, ¿no? Pero bueno, me encanta. Y eso estoy segura que le vas a dar luces a papás que de pronto tienen adolescentes en este momento, ¿no? Como en esa sí, situación de conflicto. sí, sí. Sí, dales un consejito. De pronto a unos papás que tengan unos adolescentes que están, no, negados Sí. y reacios a la fe. Yo creo que yo siendo un adolescente y yo viendo la basura que ven los adolescentes, ¿cierto? Yo diría que el primer consejo y lo más importante es doblar mucha rodilla, porque tú le puedes enseñar la verdad a una persona, pero si tienen el corazón cerrado, no importa lo que digas, no van a querer saber nada de eso. El segundo consejo es sale a comer con tus hijos, comparte con tus hijos, vayan a comerse un helado, vayan a la piscina juntos, compartir con tus hijos, qué pasa en la vida de tus hijos, por qué están tristes, por qué están alegres, quiénes son sus amigos, y estar realmente presente en la vida de los hijos. Yo creo que eso es súper importante, lo más importante de todo, porque vivimos en una generación, especialmente desde 2020 con lo de COVID, donde muchos jóvenes, su vida es toda electrónica y están todo el día en las redes sociales y esa es la propaganda que escuchan día y noche, día y noche, día y noche. Y es una propaganda que no es lógica, porque si tú ves los arguments, lo que dicen el otro lado, no hace sentido lógicamente el pensamiento, pero hay tanta emoción y tanta manipulación. Por ejemplo, love is love, cosas así que sí, amor es amor, sí, amor es importante, pero eso es todo emoción, no es nada lógico y no es nada que es para el bien de la gente. Ujú, Entonces, si en realidad quieren hacer una diferencia en la vida, en vez de molestarte que no van a la misa, comparta con tus hijos, porque ujú. eso es lo que va a romper ese corazón duro. Sí, Eso es lo que en realidad van a dejar que escuchen. muy Y tú bueno. como padre estudiar todo lo que ellos están viendo para que tú puedas tener las herramientas para hablarles. Porque uno a Ajá. veces se queda en shock de unas de las cosas que te dicen, ¿cierto? Por ejemplo, yo ahora con lo que pasó en la Corte Suprema con el Sí. aborto, gracias a Dios, mucha gente empezó a decir, ay, si tú tienes hijos, estás destruyendo la tierra, es egoísta tener hijos, es para el mal de la humanidad, y con todos estos, y empiezan a usar números falsos que en 5 años se va a inundar el mundo porque la gente sigue teniendo niños, etcétera, Cuando etcétera. en realidad es que las tasas de natalidad no están aumentando. No están Existe población y es porque la gente está viviendo más años, o sea, la gente muere menos porque vive más años, pero no están naciendo bebés. para Y, nada. y cuando tú sobrevuelas cualquier lugar del mundo en avión, tú ves mucha tierra vacía. O sea, el cuento que nos han vendido de la sobrepoblación es una mentira, es una falacia. Total. Además que ¿qué especie en el reino animal saca a su bebé de su vientre? Y lo Eso mata. nadie y lo mata. Eso va contra natura, contra la ley natural, lo que tenemos aquí inscrito.
y científicamente hay una ligadura, un link entre la madre y ese bebé, y cuando se saca ese bebé de esa forma agresiva, está el Eso mismo te cerebro, destruye. hasta el mismo cerebro dice, ¿qué pasó? Yo estaba embarazada porque el cerebro sabía que estaba embarazada y por eso es que hay todo un efecto emocional. Y entonces lo que estamos viendo es un desorden que genera pues más consecuencias y la mujer está afectada, sola, abandonada, con estrés postraumático, con cantidad de situaciones y el movimiento Provida, gracias a Dios, está allí pues para acogerla, porque nosotros somos Total, los que defendemos la mujer, el bebé y la familia. Es cierto. total. Bueno, Total. pero nos fuimos a otro tema. Disculpa, Sí, solo estaba tratando de decir compartir con los hijos. Y a veces más importante que cualquier retiro ni nada, solo compartir uno a uno con los hijos. muy buenos los consejos que nos has dado, Camila. Pero entonces, bueno, vámonos ahora sí a ese momento. Entonces, te cuestionaste sobre lo de la religión y dijiste, voy a tratar con todo, te fuiste a este retirito. ¿Y qué pasó allí en ese retirito? Pues mi papá no es católico y no solo eso, yo cuando nací en Colombia y mi mamá no tenía visa. Entonces mi papá vivía en Estados Unidos y yo y mi mamá vivíamos en Colombia. Entonces yo en realidad conocí a mi papá a los 3 años. Y no solo eso, nunca tuve una relación con mi papá. Mi papá es un hombre muy cerrado, muy cerrado. Y entonces eso es una cruz que toda mi niñez cargué. Entonces yo me sentía que yo nunca tuve un padre. Yo no entendía qué es el amor de un padre. Entonces la gente iba a mí si yo escuchaba Dios te ama como un padre. Yo, ¿qué es eso? ¿Qué significa que Dios me ama como un padre? ¿Qué es eso? Entonces, en ese retiro vi todos estos jóvenes y eso me animó mucho, pero lo que me cambió el corazón y me cambió toda la vida es que estábamos en adoración y estamos en adoración y miro la Eucaristía y en ese momento estaban cantando y era la canción You're a good, good father. Y en ese momento Dios me dejó ver toda mi vida desde pequeña hasta ahora y como a pesar que no tuve un padre físico, Dios era mi padre en todos esos momentos en mi vida. Y todas las veces que Él era mi padre durante toda mi vida. Y miro para arriba y tenía una cruz y veo la sangre de Cristo cayendo. Yo supe que esa sangre es para mí, que Dios sangra por mí. Y eso, pues las lágrimas que tuve en ese momento eran muchísimas y eso me cambió la vida radicalmente, porque de ese momento adelante yo dije, no, esta es la verdad, este es Dios y yo quiero seguir a Dios con todo mi ser y de ahí Wow. adelante me volví muy practicante en mi fe, a pesar que tenía mucho para aprender y mucho de aprender de la fe y todo eso, pero ahí empezó todo. Sí, nuestra fe es muy rica, no, no terminamos de aprender de ella. Más uno se adentra y más hay cosas que aprender. Pero qué poderoso esto que nos compartes, cómo el Señor te dejó ver su amor, te dejó sentirlo, ¿no? Visualizarlo en ese momento. Wow, bueno, pues un hermoso regalo, Camila. Y, y entonces ya después decides vivir tu fe, decides avanzar. ¿Y cómo llegas al retiro Libres para Amar? ¿Y por qué? ¿Por qué tomar el retiro? Pues chistoso, a mí me han invitado al retiro desde ese retiro que yo empecé a ir a misa todos los domingos y todas las señoras en la parroquia me empezaron a conocer, siempre me invitaban, pero el retiro es para 18 y más, ¿cierto? Yo a esa edad tenía 17 años, ¿cierto? Entonces, ese año yo dije, bueno, lo hago y no estaba muy interesada porque se sonaba como un retiro de gente de mayor de edad y yo estaba en la Ajá. secundaria y yo dije, pues yo ya me leí Amor y Responsabilidad, ¿qué más me van a enseñar en este retiro? No entiendo para qué voy a ir a este retiro, no pensé que era para mí. Yo dije, yo ya practico castidad, yo ya me leí Amor y Responsabilidad, ¿quién en realidad me van a enseñar? Entonces no fui en la secundaria, entré a la universidad y eso era un choque muy grande para mí, para ver, porque ahí sí entré y vi un mundo muy diferente y, por ejemplo, yo conocí mucha gente adicta a la droga, cocaína, heroína, mucha perversidad, todos se dormían con cada uno. Yo me recuerdo el primer día de clase, estaban tirando condones a todos. Era muy diferente y eso era un shock.
Pero yo estaba orando mucho por mis compañeros y lo que sea. Pasé mi primer Y año la de la gente no te universidad. decía, ay, tan rara Camila, o no, no No, te... hasta Dios sabe cómo Él trabaja. Dios en realidad sabe cómo trabaja, porque mucha gente estaban muy interesados en que yo no hacía eso. Y me hacían muchas preguntas y yo tenía relaciones, no relaciones, conversaciones de Dios con todos. No a propósito ni nada, yo no estaba buscando conversación, yo no buscaba, yo solo estaba tratando de ir a mis clases, ir a casa, pero yo empezaba a hablar a la gente pude dar mucho mi testimonio, con solo mi vida. Tuve un muy buen amigo que él me dijo, wow, Camila, sabes que yo nunca pensé que la gente religiosa eran como tú. Porque todos tienen como esa idea que la gente religiosa son muy juzgadoras, Amargadas, sí, aburridas. total. Entonces, terminé mi primer año de la universidad y estaba muy en mi fe, estaba en un momento muy fuerte en mi fe y Dios supo porque me estaba preparando. Porque yo descubrí al final de mi primer año de la universidad que yo fui abusada cuando yo era una niña, Oh, por alguien y muy no lo cercano a mi familia. recordabas. Yo siempre tenía un sueño de lo que pasó. Y empezó ese sueño a venir todas las noches. Y yo, qué raro, qué raro, qué raro. Y empecé a hablar con gente y me confirmaron que sí, sí pasó todo eso cuando era niña. Ya. Y entonces no era, y Dios me protegió porque por muchos años no me recordé nada de eso. Y Dios me permitió en un momento muy alto de mi fe recordarme todo eso. Pero cuando Ujú. me recordé todo eso, me costó mucho practicar mi fe por un tiempo. A pesar que iba a misa todos los domingos, ya me costaba, yo casi no podía hacer el rosario diariamente, me sentía muy en un punto muy bajo, no podía concentrarme en mis clases, estaba mal. Y ahí otra vez me invitaron al retiro Castos por Amor. Y yo dije, bueno, voy, ¿cierto? No sé qué estaba esperando ni nada, pero supe que necesitaba ir en un fin de semana sola con Dios, porque estaba en un momento muy fuerte. Entonces fui al retiro Castos por Amor y lo que pasó, bueno, dos cosas pasaron. La primera es que mis dos mejores amigas de todo el mundo las conocí en el retiro. Las tres compartimos habitación y una era mi madrina de matrimonio y la otra era mi bridesmaid. Entonces me he vuelto muy buenas amigas con las chicas. Y lo segundo que me pasó es que en adoración, era la primera noche, creo, la segunda noche, estaban en adoración y sacaron la Eucaristía y el sacerdote empezó a decir todo lo que a mí me había pasado. Y dijo, alguien está aquí y todo esto le pasó. Y cuando te pasó esto, al mismo momento Jesús estaba en la cruz y le sacaron la ropa. En este momento, y así. Y en ese momento sentí que Jesús me acompañó en todo ese momento porque él también sufrió en la cruz. A él Ujú. le sacaron la ropa, a él le sacaron toda su dignidad, ¿cierto? Y empecé a llorar fuertísimo en ese momento y sentí la sangre de Cristo cubrirme en una forma muy poderosa y sentí una paz muy grande y pude perdonar a la persona que hizo lo que hizo y me libró mucho, porque eso yo no me había dado cuenta, pero eso me había controlado la vida por mucho tiempo a pesar que no me recordaba Oh, y me ya. había prevenido de confiar en cualquier hombre o confiar en cualquier persona. Yo era una persona muy reservada, no dejar a nadie entrar en mi vida hasta un punto. Yo no supe que todo esto eran de ese momento en mi niñez. Yo no sabía que yo tenía todas estas eh, Heridas. formas de protección que yo había desarrollado por eso. ¿Cierto? Y eso me ayudó a sanar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y el resto del retiro me ayudó mucho porque me ayudó a, pues, fortalecer mi idea de castidad y en realidad tener las herramientas para defender la castidad. Sí. Pero mira, o sea, lo que nos cuentas es, wow, súper poderoso. Cómo Dios te fue llevando con delicadeza, ¿no? En el camino, al punto donde ya podías sanar, donde ya estabas un poco más madura en la fe y hasta pues en tu En la vida, vida. en la vida, como para procesar esta situación que tu mismo inconsciente había pues allí tapado, ¿no? Sí. Y cómo él te muestra con esa forma tan bonita
de que Él ha sufrido contigo allí, que con su pasión él estaba al tiempo sufriendo lo que tú sufrías y sentías. Sí, Entonces, recibir una sanación de esas es un regalo, pero súper. maravilloso, es una bendición muy grande. Y bueno, eso gracias al retiro, sí, de Castos, de que se llama Libres para Amar, que se hablan estos temas, ¿no? De la sexualidad como abiertamente. Y Camila, yo te quería Me llamo preguntar, Bram y acabo de terminar. ah, yo te quería preguntar, habías dicho, no, pues yo que voy a ir a ese retiro, sí que voy a aprender, si ya leí Amor y Responsabilidad, si ya sé ciertas cosas de la castidad. ¿Tú aprendiste más en el retiro? Sí, ¿Qué más? Exacto, cuéntanos qué otros frutos o entendimientos tuviste en el retiro. pues en realidad una charla que yo me recuerdo que me impactó, bueno, todas las charlas me impactaron mucho y el tema que me recuerdo que me impactó más que cualquier cosa es que la Biblia empieza y termina con un matrimonio. Y mi relación con Dios no es solo padre e hija, pero esposa y esposo. Yo nunca había visto a Dios como mi esposo. Yo, pues, yo tenía 16, 17, 18 años. ¿Qué me va a imaginar Dios como un esposo? Imaginar la palabra esposo, nada en mi cerebro. Pero ahí entré y me di cuenta que mi relación con Dios es el esposo. Yo soy su esposa y ese nivel de fidelidad y es ese compromiso con Dios, que Él necesita ser la primera persona que yo saludo, mi enamorado, y eso me ayudó a enamorarme mucho más con Dios porque lo empecé a ver como mi esposo, no solo como mi padre, pero como mi esposo, y que la iglesia es la esposa del Dios, de Dios, y yo nunca sabía eso, yo nunca, bueno, sí sabía, pues la iglesia es la esposa de Dios, pero nunca lo entendí. Lo empecé a entender de una forma más profunda. Y también había la charla sobre todo sobre lo gay y lo homosexualidad Heterosexualidad. y, y había muchas estadísticas y ciencias que yo no sabía. Y eso también me dio herramientas pues para confortar a otra gente o en esa cosa. Me, Claro, y más como tú estabas en un ambiente, bueno, universitario que ya nos has contado que estaba pesado y misteriosamente venían a ti para hablar sí, sobre esos temas. Entonces también recibiste herramientas para poder contestarles y de pronto abrir ojos allí, ¿no? Sobre esos temas. Bueno, a ver. Jaime nos quiere invitar a ver un video cortito sobre el retiro, la invitación al retiro Libres para Amar. Adelante, Jaime. Me llamo Bram y acabo de terminar el retiro de Libres para Amar, el cual recomiendo mucho para poder hacer conciencia del control que uno tiene que tener de sí mismo. Te lo recomiendo de todo corazón porque en realidad fue algo que en día y medio, 2 días, cambió mi vida. Hola amigos, soy Esther Hernández de la República Dominicana y te invito a que no te pierdas el retiro Libres para Amar, donde el Señor quiere enseñarnos lo bueno de nuestra sexualidad. Dios vio que era bueno y nos bendijo. El retiro Libres para Amar es un retiro organizado por el movimiento Casas por Amor, así que no te lo pierdas. Del 8 al 10 de julio en la ciudad de Miami. Para mayores informes, comunícate al WhatsApp 305-951-7531 o al email libresparaamar@castosporamor.org. Te esperamos.
forma, ¿cierto? Ujú. Y nos ha ayudado mucho y nos ha ayudado a mejorar nuestra comunicación y todo eso, porque yo me di cuenta que si tú eres novio y siempre estás besando, teniendo relaciones, tú no conoces a la persona, tú no te sientes a hablar, ¿cierto? Ujú. Porque si nosotros estamos, digamos, 5 horas juntos, esas serán 5 horas hablando, no haciendo nada más. Entonces eso en realidad te ayuda pues a en realidad prepararte para el matrimonio y después del matrimonio seguir con esa buena fundación de comunicación, De que la comunicación. castidad te da esa fundación y esa habilidad. Sí, esa base. Pues sí, y no, qué bonito lo que nos cuentas y además que esa comunicación, ese conocer al otro, hasta optimiza, mejora el encuentro conyugal. Cuando ya se unen físicamente, lo hace incluso mucho mejor. Entonces, lo que vemos también, a ver, que repiten eso. Ah, ok. Nos piden acá que se desconectó el audio. Dice que si puedes repetir cuando conociste a tu esposo. Sí, total. Pues no sé de dónde terminó, pero fui a Cartas por Amor y conocí una pareja y esa pareja, la chica, bueno, los dos, el momento que me conocieron me dijeron, no, te toca conocer a este chico es perfecto para ti, ustedes serían la mejor pareja. Y yo pensé, ustedes están locos, ustedes ni me conocen, yo nunca los he visto, yo estoy aquí con mi propia problemática. Entonces siempre me estaban invitando a que vaya al grupo de ellos y yo no, estoy ocupada, tengo escuela, decía todas las excusas. Pero me encontré con ellos en JMJ en Panamá, compartimos avión, compartimos hotel, compartimos todo el fin de semana y ahí sí fui al grupo de ellos y me introducieron a quien es mi esposa ahora, mi Ah, esposa. entonces lo conociste en un grupo de oración ya aquí en Miami. Sí, 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 sí. Perfecto. Ah, bueno, entonces maravilloso. Y cuando se conocieron desde el principio hubo como chispitas. Pues entonces era mi amiga, pues ella fue la madrina de mi esposa, de mi matrimonio, para que sepan, y como ahora somos de buenos amigos y nuestras hijas tienen como 5 meses de diferencia y Ah, nuestras hijas juegan como todo, ajá. pero a ella le encanta hablar. Entonces era el fin de la reunión y ella estaba dando los anuncios. Y mi esposo es muy chistoso, él es muy payaso. Entonces estaba haciendo chistes y yo dije, yo siempre con personalidad me volteé y le dije, disculpa, ¿puedes por favor tener una gota de respeto? Alguien está hablando. Y eso le impresionó mucho, ¿cierto? Que yo fuera así. Y después el próximo día nos encontramos en misa, porque ese día su alarma no hizo ruido, entonces fue una misa más tarde, que él nunca va a esa misa. Yo siempre iba a esa misa y él recordó quién era yo, porque yo no sabía, pero la razón que él estaba hablando es porque el chico de la chica le estaba diciendo, mira, esa chica ya, deberías ir a hablar con ella. Estaba tratando que, pues, mi novio me venga a hablar. Ujú. Y entonces Ay, cuando qué me vio en la lindo. misa, él me vino y me empezó a hablar y sí, desde el principio supe que había algo especial entre nosotros. Ay, qué maravilla, Camila. No, pues hermosa esa historia de ustedes. Y como ya habíamos hablado, entonces vino un noviazgo en pureza, viene un matrimonio con unas bases espirituales muy bonitas, que incluso, como fomentan la comunicación, fomentan también ese encuentro conyugal que tú mencionaste. Hay castidad matrimonial y pues vale la pena solo decir aquí, para aquellos que están nuevos en estos temas, no quiere decir que el esposo y la esposa no tienen intimidad, no, todo lo contrario. El acto conyugal se hizo para ser vivido en el matrimonio. Ese es el espacio ideal por naturaleza. Es el espacio bendecido por el Señor. Entonces, la castidad matrimonial es diferente, tiene que ver con, pues, fidelidad, primero que todo, tiene que ver con no ver pornografía, tiene que ver con respetar la pareja, si ella de pronto dice no, o él de pronto dice esperemos en otro momento, tiene que ver más como con ese sentido, ¿cierto? Y con tu experiencia, ¿qué más puedes decir, Camila? Pues yo diría, para los que están escuchando y no saben mucho de esto, quiero también dejar saber que nuestro noviazgo tampoco era perfecto y que nunca hubo tentación y nos tocó ir a confesión muchas veces porque Dios sabe que es difícil. Pero quería decir que eso nos fortaleció para nuestro matrimonio porque también
la planificación de hijos, ¿cierto? Hay veces donde no estamos listos para embarazarnos, entonces esperamos, o hay veces que sí, estamos listos para niños y siempre estar abiertos a la vida, que eso es mucho más, es interesante, yo siempre escuchaba esto, pero casado es diferente porque cada vez piensas, podemos tener un hijo y estamos listos para eso, esa es una responsabilidad. Entonces, eso es una forma de practicar la castidad y hablar antes de ser íntimos, hablar cómo te sientes tú, cómo me siento yo, hablar que estemos los dos no solo conectados físicamente, pero emocionalmente y todo eso que ayuda a tener una relación íntima más, pues, más bonito, Más bonita y placentera. más conectado. Sí, más conectados. Wow, qué hermoso, Camila. Gracias por contarnos todo esto. Pues mira, esa bendición tan grande que en el retiro conociste a una buena amistad, a tus dos amigas, aquellos que te presentaron a tu esposo y ahora eres madre, ahora bueno, eres esposa, así que wow, qué bendición. Y cuando escuchamos esa historia, que fue tu mamá la que nos la contó, Sí. decíamos, no, Camila tiene que estar creciendo en el amor porque hay que darle gracias al Señor y contar las maravillas que Él ha hecho en la vida de tantas personas. Y esta es una forma de hacerlo, ¿no? De compartir con la gente las maravillas que Él hace. Bueno, ¿qué palabras tienes como en ese sentido, Camila? Eh, yo diría que siempre deberíamos pedirle a Dios que nos ayude a conocerlo, porque Él tiene el tiempo perfecto para sanar nuestros corazones. Y Él tiene el plan perfecto para sanarnos y librarnos para amar. Porque yo hice el retiro en septiembre y conocí a mi esposa en febrero. Si había una diferencia de 2, 3 meses, no pudiéramos haber sido novios porque no estuviéramos libres para amar. Y como Dios libró a Israel en Éxodo, Él también nos libra para estar en unión con Él, ¿cierto? En mi caso, mi vocación era matrimonio, pero también para cualquier vocación o lo que sea, nos toca pedirle a Dios que nos ayude a hacer eso, a librarnos para amar, porque todos tenemos nuestras cadenas, nuestros cruces, y eso nos ayuda, esos cruces, esas cadenas, lo hace difícil no solo amar a nuestra vocación, pero nuestras familias, nuestros padres, nuestros hijos, nuestras amigas, nuestros amigos, porque todos tenemos esas heridas. Entonces yo creo que es muy importante pues tener ese tiempo íntimo con Dios para que nos pueda librar y confiar en su tiempo, porque a veces nosotros queremos estar sanos ya, ¿cierto? Pero a veces no estamos listos para estar sanados, porque a veces Dios nos deja que estemos tiempos rotos para que podamos empezar a practicar cómo es la vida espiritual, empezar a lo mejor rozar el rosario diariamente. Entonces Dios a veces permite que haya tiempo para sanación, para que también podamos fortalecernos como guerreros de Dios. Wow, hermosas palabras, Camila. Muchísimas gracias. Así es, hay que pues aceptar la voluntad del Señor, confiar en Él, ¿no? Porque Él es nuestro hacedor, Él sabe por qué pasan las cosas. Nosotros tenemos una conciencia y una mente un poco limitada, en cambio Él es el Todopoderoso, así que confianza. Gracias por esa invitación. Oye, pero no me quiero ir sin decir que de lo que contaste también hablaste del método natural de la familia. Sí. Y veo que, bueno, eso también lo compartimos en el retiro, o sea que... Sí. Que el retiro a ti te ayudó a vivir un noviazgo en pureza, un matrimonio hermoso que estás viviendo como con esas bases que desprendiste allí. Estás aplicando la planificación natural de la familia, que te trae salud física, que te trae tantas ventajas. Así que bueno, yo creo que fue en el momento perfecto que lo tomaste. Era el momento. Menos mal dijiste sí, te animaste a pesar de estar tan jovencita, ¿cierto? Sí, sí, y como dijiste, es el tiempo perfecto, porque si yo fuera al retiro a los 17 años o a los 18, porque a mí siempre me invitaban, cada vez que había el retiro me invitaban y siempre había algo que no me dejaba, yo no iba a estar, o no había cupo, o siempre había, o yo estaba menor de edad, siempre había algo, y en realidad, como dije, todo en el tiempo de Dios. Que es en el tiempo de Dios, sí, verdad que se dio después. Pues bueno, Camila, ha sido un gusto enorme compartir contigo en este espacio, conocer tu historia, la cual nos alegramos muchísimo.
y pues que Dios bendiga tu matrimonio, a tu niña y bueno, esperamos de pronto tenerlos en un futuro más adelante para que nos cuentes más de tu experiencia viviendo la castidad del plan de Dios en tu vida. Mucho placer, gracias y gracias por tenerme. Bueno, y a ustedes también, gracias por acompañarnos en Creciendo en el Amor. Les recordamos que pueden volver a ver este programa en las redes sociales de Creciendo en el Amor, también de Castos por Amor, del movimiento Castos por Amor en Casa María del Caminante. Que Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana con otro programa aquí en Creciendo en el Amor. Dios los bendiga.